Ahora sí, ya estamos listos. Muy buenas tardes para algunos, buenos días todavía para mí, tardes para algunos y buenas noches, Padre. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos, como ya sabemos, al Padre Javier Luzón Peña y él nos va a hablar acerca de por qué el demonio está tan suelto. Nos va a decir por qué y a lo mejor nos dice qué es lo que debemos de hacer para que no esté tan suelto, ¿verdad, Padre? Pues sí, es un tema bueno, conviene entender, porque lo importante, como decía cuando saqué el libro del Quo Vadis, pues explicaba que es un libro que está escrito para que la gente pueda entender dónde estamos. O sea que eso es fundamental, situarse, aclararse de, a ver, un momento que dice aquí, aceptar, no sé qué es lo que sé, vale, y aclararse. Y efectivamente hay que aclararse en lo que se refiere a por qué estamos en una situación que es muy llamativa, muy preocupante, porque se ha instaurado lo contrario a la ley de Dios, el antidecálogo, ¿no? Para eso, lo primero que hacemos es encomendarnos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos encomendamos a la Virgen, a San José, y le pedimos a San Miguel que proteja esta grabación, esta edición de interferencias de satanistas, y a San Gabriel que se ocupe del aspecto de las comunicaciones. Y pues sí, vivimos en unos tiempos agitados. El Papa lo describe muy bien en la bula para el año santo, Spes non confundit, se titula, la esperanza no defrauda, que es una frase de San Pablo en la carta a los romanos, de guerras, divisiones, crisis de fe, violencia, relativismo moral, en la dictadura del relativismo, ¿no? Y entonces hay mucha gente que se pregunta, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? Parece como si se hubiera ausentado. No, no, no nos ha ausentado, es que nosotros lo hemos echado, que es muy distinto. Dios nos tiene en sus manos, pero no notamos sus efectos amorosos cuando nos distanciamos de su providencia y de su misericordia, viviendo en contra de aquello para lo que nos ha creado, que nos ha creado por amor. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios es familia, amor, pues nos ha creado por amor y para amar. Entonces, pues cuando eso falla, pues... ¿Y por qué el demonio está tan suelto? Pues no es que el demonio tenga más poder, no, se lo hemos dado nosotros. Ese es el tema. El demonio es un perdedor, los demonios son unos perdedores, pero en la medida en que nos ponemos en sus brazos, pues nos pueden dar hasta el carnet de identidad que decimos acá en España. Es la humanidad quien le ha abierto la puerta y luego el segundo aspecto es que como no se le combate, pues claro, pues campa a sus anchas. Una de las mayores victorias de los demonios es que se piense que no existen. Y fíjense, pues que claro, como la teología talmúdica judía llevan 3 siglos diciendo que en contra de lo que dice la escritura, ellos anteponen el Talmud a la escritura, llevan 3 siglos diciendo que el demonio no existe. Cuando resulta que la parte de la teología protestante, Bullman, por ejemplo, como autor más relevante, pues también negó la existencia de los diablos. Cuando resulta que ha habido unos teólogos católicos, entre comillas, porque es un dogma de fe, y si lo niegas, pues ya no eres católico, pero son de cuerpo presente, pues nadie los ha excomulgado, ¿no? Entonces, pues estos autores, por ejemplo, el jesuita Piet Sonnenberg, o el teólogo centroeuropeo Herbert Hack, pues escribieron 2 libros diciendo el diablo no existe.
Claro, si ese es el clima teológico que ha marcado en gran parte el siglo XX y que ha marcado la formación en los seminarios, quiere decir que eso explica que se haya abandonado el ministerio exorcístico y haya llegado, se haya quedado, pues reducido en Roma, pues no les queda más remedio, en Roma tiene que haber un exorcista, claro. Y en algunas diócesis de Estados Unidos, dos, y en Argentina el padre Mancuso, Carlos Mancuso, que ha fallecido hace muy poco. Algunos en España el padre Salvador Hernández, algunos beneméritos exorcistas, ¿no? Que han mantenido, pero que en una época en que se decía que el diablo no existe. Fíjense, un liturgista, como saben, el exorcismo es un sacramental, es un acto litúrgico de la Iglesia. Pues un liturgista, el padre jesuita Juan Bautista Cortés, en su artículo que han publicado las Paulinas, en la segunda edición ya del nuevo diccionario de liturgia, pues dice, un artículo extensísimo, que hay que suprimir el ministerio exorcístico porque obsesiona a la gente con entidades inexistentes. Toma ya. O sea, el tema se las trae. Que hay que suprimir porque son entidades inexistentes. Bueno, pues ese es el mejor, como decía Lewis, C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, se escribe en español, pues este Lewis, que es un converso al anglicanismo en los tiempos en que los anglicanos creían prácticamente lo mismo que los católicos, pues él, en las cartas del diablo a su sobrino, va explicando precisamente eso, que la mayor victoria es que se piense que no existe. Entonces, al no existir, no se le combate. Al no combatírsele, van a sus anchas. Y al ir a sus anchas, se ha introducido en la sociedad con toda una operación de ingeniería diabólica, ingeniería genética, social, brutal, brutal, que ha transformado, el otro día, ayer me lo decía un compañero de colegio, me decía, Javier, ¿tú eres consciente de que desde que nosotros hemos nacido en el año 52 hasta la fecha, hemos vivido más cambios sociales que en el último milenio juntos? Y decía, ¿cuánta razón tiene este compañero? Es un ingeniero agrónomo muy inteligente y muy buena persona a la vez. Y entonces, pues eso, es que es así. Ha sido una ingeniería social para echar a Dios de la sociedad, para que o sea una sociedad satanizada. Claro, una sociedad sí, pues una sociedad finiquitada. Fíjense que en la historia de la humanidad, cada vez que los hombres se han apartado de Dios, han sido exterminados. Diluvio universal. Sodoma y Gomorra, y tienen el mar muerto, les cayó un meteorito y acabó con todo, se tiene el mar muerto como testimonio, el mar de la sal, que por cierto está profetizado por el profeta Ezequiel, que el agua que saldrá desde el santuario acabará saneando hasta el mar de la sal. Digo, ¡bum! Eso va a ser un milagrazo impresionante. De manera que pueda haber vida de nuevo ahí en el mar salado, en el mar muerto, mar de la sal es el mar muerto, ¿no? Y con eso, pues tantos momentos en la historia de la peste negra del siglo XIV, murió la tercera parte de la cristiandad en 3 años, 1348-1350, civilizaciones que han desaparecido, esos pueblos que habían caído en un declive, en un humano, un declive ético-moral tremendo, como fueron los aztecas, como fueron los incas, que fueron, vamos, cayeron porque estaban en un declive antropológico enorme. Habían caído en la sodomía, habían caído en los sacrificios humanos. Hernán Cortés les decía, nosotros no nos vamos a hermanar con un pueblo que practique esas dos prácticas, porque eso no es una cuestión religiosa. No obligamos a ninguna mujer a bautizarse para casarse con un español. Pero no nos vamos a casar con ninguna mujer de ningún pueblo que practique esas dos cosas, porque el sacrificio humano y la sodomía son antinaturales, es de ley natural, eso lo puede entender cualquier persona de cualquier país, de cualquier religión, de cualquier cosa. Y por tanto no, habían caído en un declive y fueron desapareciendo, claro.
civilizaciones tan poderosas como fueron los incas, con unos desarrollos tecnológicos, una geometría impresionante. Cuando uno ve esas construcciones desde el aire, que esas, pues uno dice, bueno, ¿estos cómo consiguieron una geometría de este tipo, no? Pues han ido desapareciendo esas construcciones, los mismos que construyeron las pirámides, que tienen una tecnología que nosotros ahora no podemos tallar la piedra todavía como la tallaban ellos, que movían las piedras. Han encontrado en pasadizos de las pirámides bloques de piedra impresionantes a unos pocos milímetros del ese, ¿cómo los transportaban? No había ni una mota de humo en esos pasadizos. ¿Cómo iluminaban? ¿Qué tecnología tenía esa cultura? Y bueno, es decir, cuando la sociedad se ha apartado de Dios, se autodestruye. Se autodestruye. Y está, de hecho, está profetizado que cuando las naciones que han sido evangelizadas, igual que dijo Jesucristo, cuando Israel apostató de Yahvé y rechazó al Mesías de Yahvé, al Mesías de Yahvé, lo asesinó, lo crucificó, serán destruidos antes de que acabe esta generación. Una generación en 40 años, esto lo dice en el año 33, pues en el año 70 Tito asedia Jerusalén y en año y medio acaba con ella. Y dice, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, los pueblos no judíos, hasta que llegue la hora de los gentiles, hasta que a los gentiles les llegue su hora, que es el momento presente, cuando los gentiles han apostatado, y entonces cuando van a ser purificados. Zacarías 13:7 dice incluso qué cantidad de la población va a morir, las 2/3 partes de la humanidad. Léanlo. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, dice Zacarías 13:7. Y aquí que vengo a purificar a mi pueblo, y las 2/3 partes, incluidos zagales, incluso muchachos que yo siempre decía, ¿por qué matizan los zagales? Pues porque los han corrompido con todo el tema de la ideología de género. Y en muchos casos se vuelven irrecuperables. Pues las 2/3 partes desaparecerán. Y yo purificaré a esa parte que quede. La acrisolaré como se acrisola el fuego. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y habrá un tiempo de religiosidad, lo que decía la Virgen en Fátima, el triunfo del corazón inmaculado de María. Lo que dice Apocalipsis 20, el milenio, que es un 1000 no significa 1000 años, sino tiempo de plenitud del reinado de Cristo en la tierra. No reinado político, sino reinado espiritual, que se haya podido anunciar el evangelio a todos los pueblos, que no le han dejado, que han ido matando sistemáticamente a todos los misioneros que llegaban a China, que llegaban a Japón, que llegaban a todas estas culturas hinduistas, como adoran a los diablos, pues eso han ido exterminándolos sistemáticamente. Y hay solo unos pequeños reductos en algunos países, ¿no? Como en India, y pues súper perseguidos, ¿no? León XIII y Pablo VI explicaron, León XIII a finales del siglo XIX, estando en una misa al acabar, le dio un desmayo, y cuando salió del desmayo, pidió un papel y lápiz y escribió la oración a San Miguel, arcángel, y pidió que se rezara todos los días los curas al acabar la misa. ¿Por qué? Porque había visto cómo se iba a introducir los diablos en el mundo y en la Iglesia en el siglo XX. Y se había desmayado, claro, al ver eso. Cuando Pablo VI dice que eso ya se había producido, dice, está saliendo el humo de Satanás por las rendijas de la Iglesia. O sea que ya Satanás está dentro y sale el humo por las rendijas de la Iglesia. Es decir, que el demonio está suelto porque no se le combate, porque se le ha abierto la puerta. Cuando el mal no entra a la fuerza, si no se lo permitimos. Se cuela cuando dejamos vacíos donde pueda entrar. Entró en el mundo, que no estaba en el mundo, cuando Dios creó a Adán y Eva, no estaba el diablo en el mundo.
pero entró a tentar a ver si Adán y Eva le abrían la puerta. Empezó por Eva, que era la más fuerte, y entonces Eva convenció a Adán y los dos cayeron. Pues cuando se les abre la puerta es cuando los diablos, pues si se apaga la oración. Y en cambio de eso lo que se buscan son espiritualidades orientales que anulan a la persona. Eso es diabólico. ¿Quién puede tener interés en que el hombre se autodestruya, se autoanule? Se disuelva su personalidad en la energía universal, en Brahman, que no es una deidad personal, sino es la energía universal. Cuando se cambia la oración por la santería, que es una mezcla de lo cristiano y de las culturas animistas. Cuando se cae en el ocultismo, hay tantísimas prácticas. Yo cuando me dice, venga a bendecir la casa, y le digo, bueno, con la condición de que todo lo ocultista que haya lo echéis. Ah, no, ahí no tenemos nada. Y entro y tienen un elefante con la trompa hacia arriba para la buena suerte, y luego una pirámide, luego un ojo turco y un collar de ojos turcos, luego o sea, la locura. Se cae en esas cosas. Cuando se relativiza el pecado, ya nada es pecado. Pues fíjate qué curioso. Mientras en la Iglesia se ha dejado de hablar del pecado, la Virgen, en su Agenda 1830, desde 1830, la medalla milagrosa, no ha parado de hacerlo. Por eso tiene tan poca popularidad en ciertos ambientes eclesiales. Porque ella ha seguido hablando del pecado, que es la causa de todos los males que nos están viniendo, y de llamada urgente a la conversión. Cuando en otros ciertos ambientes eclesiales lo que se habla es no de convertirnos nosotros, de cambiar nosotros, sino de cambiar el Evangelio. Piensen en el camino sinodal alemán y tantos otros que se llaman católicos por todo el mundo y que lo que proponen es precisamente eso. Es que el Evangelio está desfasado, hay que cambiarlo. No, hijo, no, lo que tienes es cambiar tú y yo y convertirnos de nuestros pecados. Cuando se abandona la confesión, están las colas llenas para ir a comulgar. ¿Y quién se confiesa? Yo no veo colas en muchos confesionarios. Afortunadamente hay algunos sitios que sí, que hay colas. Hoy me decía una chica que trató de hablar con un sacerdote en una parroquia de Madrid y tal, y tenía una cola de jóvenes para confesar que salía de la puerta de la iglesia. Y dijo, hombre, qué pena que no voy a poder hablar con él, pero qué alegría haberme encontrado con este espectáculo. Cuando se normaliza lo que deshumaniza y las conciencias se vuelven insensibles al pecado, como decía Pío XI, el pecado de nuestro tiempo es la pérdida, el peor pecado de nuestro tiempo, la pérdida del sentido del pecado, la insensibilización ante lo que nos aparta de Dios y de la felicidad. Cuando no se combate al enemigo, es decir, este Papa ha hecho mucho porque se restaure el ministerio exorcístico y algunas diócesis han nombrado, pero no han formado muchas veces a los exorcistas, y entonces acaban no combatiéndose, o reciben a la gente de Pascuas a Ramos, y eso no sirve para mucho. Cuando no se le combate, cuando se niega su existencia, cuando va una persona que está con unas vejaciones horrorosas y va un sacerdote y le lo manda al psiquiatra porque no ve la niña del exorcista. Oiga, que aparte de las posesiones están las vejaciones, las opresiones o influencias diabólicas, las obsesiones mentales y afectivas. ¿Pero de qué me está hablando usted? No, cuando no se le combate, entonces es normal. Y claro, San Pablo, en la carta a los Efesios, dice, no deis lugar, ocasión al diablo. Entonces, pues, los diablos, al no combatírsele, al abrírsele las puertas, pues, al no, que la puerta del pecado, la puerta del rencor, ya de las naciones enfrentadas, la puerta del ocultismo, la puerta de los maleficios, la puerta de las heridas afectivas, la puerta de las herencias familiares. Pues cuando se le abren las puertas, pues, y ellos aprovechan, además son muy conscientes de que el tiempo se les acaba.
y que tienen que aprovechar estos últimos momentos antes de la gran purificación, en que van a ser expulsados, pues aprovechar esos momentos durante ese tiempo de plenitud del reinado de Cristo en la tierra, lo que se llama el milenio, el Apocalipsis 20, pues ellos saben que tienen los días contados y tienen que aprovechar para llevarse al infierno a todos los que puedan. Vivimos en la cultura de la gran apostasía, que está glorificando el mal. Mire, hace 2 días en un estadio de, no me acuerdo ahora el nombre, de fútbol de Alemania, montaron un ritual satanista luciferino impresionante, con un pentagrama enorme ahí puesto en todo un al lado del estadio. Empezaron ahí a salir, pues a ponerse fuego, a ponerse humo, a salir habían hecho una imagen de Lucifer con unos globos, un globo flotante y tal, que es grande, inmenso, y unas palabras en latín diciendo, pues tómanos, tal, unas cosas en latín gravísimas, ¿no? Unas invocaciones. Eso no lo ha hecho un desgarramantas, eso lo ha hecho alguien que sabe, que es satanista y que sabe y que está muy... Bueno, pues es lo que se está haciendo. Es lo que se está haciendo. Cuando abrieron el túnel que comunica en el Mar del Norte, por debajo del Mar del Norte, cuando lo abrieron, montaron ese espectáculo luciferino que ahora van a las claras. Cuando ha sido la apertura de las últimas Olimpiadas, pues lo mismo, un montaje, están desatados. Y entonces pues hay que saberlo. Se ha implantado el antidecálogo, Dios es lo último, no tomarás el nombre de Dios en vano, a Dios la irreverencia, esto está totalmente... ha dicho las autoridades en Estados Unidos cuando un obispo ha reclamado esa sagrada hostia que querían profanarlo en Kansas en un acto luciferino, pues reclamó y dijo, no, es la libertad de expresión. ¿Cómo? O sea, eso es el antidecálogo. Santificarán las fiestas, pues es cuando más se ofende a Dios. Honrar padre y madre, eutanasia, no matarás, pues los embriones congelados, la fecundación in vitro, el aborto, la eutanasia, las sedaciones estas de eutanasias encubiertas, que dicen, bueno, ya que no sufra, entonces le dan una sedación que en 24 horas, 48 horas ha muerto. Y no es que le van acompañando con una analgesia para que no sufra, sino que es cargárselo, le quitan el agua, el oxígeno, la alimentación y le meten una dosis que ningún corazón puede aguantar y muere. No matarás, las guerras, no adulterarás, del 6º y 9º mandamientos. Bueno, ¿qué vamos a decir de una sociedad erotizada y repodrida en el plano sexual? No robarás, bueno, la corrupción sobre todo de los que tienen el poder, que instauran el poder para sacarnos los dineros y que es tremendo. No mentirás. Ahora mismo los medios de comunicación están controlados por el nuevo orden mundial, pues son 3 empresas en último término y todo el discurso que hay es el mismo. Lo que se deja decir y lo que no queda prohibido. Ese diversión y entretenimiento con violencia, erotismo, ocultismo, brujería, amuletos, esas ideologías que dividen, que ridiculizan la fe, ese racionalismo que dice que no existe nada por encima de la razón es algo cerebral que capta la utilidad, eso es cerebral, y no reconoce la existencia de la inteligencia espiritual ni de la afectividad espiritual, la voluntad. Una confianza absurda en el progreso, y mira cómo estamos utilizando los progresos científico-técnicos en contra del hombre. Esos maestros de la sospecha en el siglo XIX que dijeron que Dios es un enemigo de la felicidad, Marx en el plano social, Freud en el plano sexual, Nietzsche en el plano de la autorrealización personal. Ese orgullo, egoísmo, relativismo que han reemplazado el amor y la verdad. ¿Cómo no van a estar los diablos campando a sus anchas en una sociedad así? Una sociedad espiritualmente muerta, adormecida,
acrítica, sin ningún sentido de discernimiento y sin defensa. Es una sociedad inerme, vulnerable total por los diablos. Ahora, ante eso, tenemos que darnos cuenta de que no estamos solos, que el diablo está vencido por Cristo. Y si en el momento en que nos acerquemos a Cristo y lo sigamos, en ese momento vencemos con él. Cristo lo ha derrotado en la cruz. Pero ahora esa lucha continúa en nosotros, en cada uno de nosotros, en el corazón de cada persona. Y él nos aseguró que esta apostasía de las naciones que habían sido evangelizadas habría de producirse. Lo dice Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Repito, Mateo 24, léanlo, es el sermón que pronunció Jesucristo la semana que viene. La semana antes de la Semana Santa pronunció el sermón escatológico, que recogen Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y entonces, pues, que Dios también dijo que iba a intervenir para una gran purificación y ocasionar un nuevo recomienzo. El comienzo de esa época del triunfo del corazón inmaculado, de la civilización del amor, del corazón inmaculado de María, del reinado de Cristo espiritual de Jesucristo. Claro, Dios respeta nuestra libertad y por eso es fundamental volver a la oración, como dice Jesucristo en ese sermón escatológico. Cuando veáis estos acontecimientos luctuosos, levantad vuestra cabeza. Lo importante es que estéis con las lámparas encendidas. La oración, confesarse, alimentarse con la Eucaristía, vivir en gracia de Dios, cerrar las puertas que hayamos abierto al diablo de pecados graves que no hemos rectificado, no hemos reparado, de rencores, de ocultismo, de maleficios, de heridas afectivas, de herencias de antepasados. No subestimar la batalla espiritual. Cuando dice Pablo en la carta a los Efesios, tened cuidado, que nuestra batalla no es contra otros seres humanos, es contra las potestades y las dominaciones de los ángeles caídos. Mucho cuidado. O como dice Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate en el último capítulo. Oye, este combate, cita Efesios 6, este combate es contra los diablos. Que tengamos mucha, no subestimemos. Es decir, que el Señor nos está llamando a despertar. Es lo que ha hecho la Virgen. Mire, en el capítulo 4 de este libro del Quo Vadis Ecclesia, el Quo Vadis Ecclesia, ¿no? Pues en el capítulo 4 voy explicando que en la historia de la Iglesia, espérate, voy a agarrar las gafas de leer, que si no, no veo bien con estas otras que son de ordenador. Dice, en la historia de la Iglesia ha habido pues las siguientes apariciones relevantes marianas. El Pilar en el año 40, la Virgen de las Nieves en el año 358, que dio lugar a la Basílica de Santa María Maggiore en Roma, en el Monte Esquilino, Nuestra Señora de Walsingham, patrona de Inglaterra, en 1061, Nuestra Señora del Rosario, Santo Domingo de Guzmán, 1208, Nuestra Señora del Monte Carmelo, San Simon Stock, en 1251, Nuestra Señora de la Cruz, Santa María de la Cruz, a la niña Inés en Cubas de la Sagra, y luego, 50 años después, a Santa Juana de la Cruz, que ya ha sido beatificada. Siempre se la ha llamado Santa Juana, porque la cantidad de milagros que hizo esta mujer, una mujer que fue párroco, la nombró párroco Cisneros, cardenal Cisneros, y lo confirmó el Papa Julio II, una persona con unos carismas de predicación tal. Luego Nuestra Señora del Tepeyac, Nuestra Señora de Guadalupe, a San Juan Diego, 1531, Nuestra Señora de Laus, en los Alpes, y que ha sido reconocida recientemente, hace unos 20 años, por el obispo del lugar.
Nuestra Señora de la Van a los refugiados vietnamitas, que es la más larga, casi un siglo, hasta que cesó la persecución religiosa en Vietnam. Bueno, pues estas son las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 apariciones. Bueno, pues a partir de 1830 empieza ese plan que yo llamo la Agenda 2030. Primero, hasta el Concilio Vaticano II, 1961, 62. Pues primero es la Medalla Milagrosa, 1830, la Salet, 1846. Después Lourdes, en 1858. En Wisconsin, 1859. En Peluasin, en 1876. En 1879 en Eknock, que es el santuario de la patrona de Irlanda. En La Frodé, Bretaña, Marie-Julie Janny, desde 1875. En Tilly, Normandía, Francia, a la derecha de La Frodé, en Bretaña. A Marie Martel, que fueron aprobadas por San Pío X. En Fátima, 1917, o sea, una locura. Cada menos de 10 años, apariciones en diversos sitios. Y finalmente, pues, vamos a ver, bueno, unos años después, en Borén, un pueblo de Bélgica, en Vanno, también, en 1939. Y luego el último fenómeno sobrenatural se produjo en Siracusa, donde la Virgen lloraba lágrimas de sangre, ¿no? Lágrimas humanas que han sido analizadas y todo eso. Bueno, pero a partir de 1960 ya es la locura. Ya no es que se aparezca cada X años en un sitio, sino simultáneamente en muchos sitios a la vez. Empezaron las de Garabandal, que hubo una gran oposición por parte de una parte del clero, y que hasta que Ratzinger, en el dicasterio de la fe, dijo que había sido una chapuza, como se había hecho el sumario, y que había que rehacerlo, y que la diócesis era cuestión de la diócesis. No lo han hecho, y entonces pues sigue ahí. Pero sí, eso permitió que se estudiaran las cosas, y porque, por ejemplo, Pablo VI, después de hablar con Conchita, la de Garlandal, pues dijo que era el fenómeno mariano más bonito desde la estancia de la Virgen en la tierra. Entonces, pues, la Congregación Bautismo de la Fe, en 1992, dijo que el caso dejaba de estar cerrado, que lo habían cerrado en falso, y eso permitió que José Luis Aguerra, un sacerdote, pues hiciera la tesis doctoral sobre estas apariciones, dando la base para estas dos películas y las que puedan haber, de Garabandal, Solo Dios lo sabe, que están en internet, las pueden ver ustedes, y Garabandal, Catarata imparable. Bueno, pero luego, pues están en Egipto, en Seitún, en Subra, en Asiut y en el Barrak, en distintos barrios del Cairo. Luego, en Akita, que ha muerto hace poco, Sor Agnes, el día de la Asunción de la Virgen. Después en Cuba, Venezuela, en Cuapa, Nicaragua, en el Escorial, España, en Quibejo, Ruanda, antes de la masacre, del genocidio de Ruanda, en Medjugorje, desde 1981, y que ahora el cardenal de Palestina la Fe ha dicho que es un fenómeno pastoral impresionante y que tal, que ya fue analizado los primeros mensajes, que eso se admiten como sobrenaturales, que los después no se van a meter en ellos porque todavía siguen vigentes, y entonces, pero que sí son mensajes que tienen un contenido y ha explicado las ideas fundamentales que hace un buen resumen, ¿no?, de
de esos mensajes, y que hay unos pocos, unos 7 u 8 o 5 o 6, no me acuerdo, que requieren pues una explicación porque se pueden interpretar mal o se pueden interpretar bien, ¿no? Luego en Sufanié, en Damasco, San Nicolás de los Arroyos, Argentina, Líbano, desde 1984, en Italia, en Oliveto Sitra, cerca de Nápoles, Schio, cerca de la diócesis de Vicenza, Civitavecchia. Luego en Nayu, en Corea del Sur, en Terra Blanca, Querétaro, México. Es decir, ha sido la locura. El padre René Laurentin, que es el mejor mariólogo del siglo XX, publicó un libro hasta 1995 de esas apariciones, explicando que había ido analizando, se había entrevistado con los videntes y los que le parecían que eran coherentes y las que le parecían que no, que eso podía ser una manipulación, ¿no? Entonces, pues esto. Y después de ese libro, que acaba en 1995, que se llama Las apariciones actuales de la Virgen María, de René Laurentin, se pronuncia, pues uno que había trabajado con él, Javier Reyes Ayral, que es una persona que está en Estados Unidos o en Canadá y que de ascendencia francesa, pero que está allí, habla en español también, pues ha publicado un libro, Revelations, que ahora se ha traducido al español, está también en Amazon, Revelaciones, donde cuenta el material que había recogido el padre René Laurentin y que no se había publicado en ese librito de las apariciones actuales de la Virgen María. Quiero decir, es un movimiento pues, muy importante en que la Virgen, como madre, viene a nuestro encuentro para prevenirnos y para ayudarnos y prepararnos a esa purificación que se avecina con la gran tribulación, que contará, pues como dice estos 3 capítulos que he mencionado, Mateo, Marcos y Lucas, pues constará de peste, de hambre, de guerra, de terremotos, de catástrofes naturales, de revoluciones, de persecución religiosa, de el mar que invadirá la tierra, de cataclismos en los planetas, porque se tambalearán las potestades del cielo, se tambalearán. Ya veremos a ver cómo es eso, pero pienso que lo vamos a ver todos los presentes, los que vivamos, ¿no? En estos próximos años. Y aquí lo dejo, porque ya es la hora y tengo otro compromiso, me tengo que ir. Ok, padre. Hay muchos comentarios en YouTube, pero pues aquí lo dejamos. También están pidiendo bendición de... Pues me hace usted un resumen de esos comentarios, si hay alguna consulta de lo que sea, y en la próxima sesión pues lo aclaramos. Ok, perfecto, padre. Entonces, ¿nos da su bendición? Pues que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal, los ilumine con la fuerza del Espíritu Santo, los mantenga con las lámparas encendidas y con la mirada hacia el cielo, convencidos de que todos estos acontecimientos que vamos a vivir preludian nuestra liberación, como dijo Jesucristo, recoge Mateo 24. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor nos guarde bajo el manto de la Virgen Santísima, donde estaremos siempre a muy buen recaudo. Que Dios los bendiga. Amén, así sea, y lo vemos de regreso con todo el favor de Dios el viernes 16 de mayo con el tema Santos Poseídos. Vamos a ver por qué y qué significa todo eso. Muy bien. Adiós. Bueno, pues, hasta luego, padre, muchas gracias. Y vamos a pasar a hacer las invitaciones a los siguientes eventos en el apostolado. Los queremos invitar a que nos acompañen este domingo a la Paraliturgia de Sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Como todos ya saben, se transmite por YouTube, por Facebook y también por Zoom. Y este lunes 7 de abril a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México,
Tendremos una paraliturgia de sanación de las 6 puertas, seguidas por las renuncias a la masonería. Todo esto guiado por el padre Víctor Hugo Fernández Vélez. Y tenemos una capacitación para ello, la cual empezamos a compartir el día de hoy en todos los grupos del apostolado, y la pueden encontrar también en el canal de YouTube. Son 3 días, es viernes, sábado y domingo. La capacitación la grabó nuestro compañero Sergio Martínez Cepeda, que se encuentra aquí con nosotros en Zoom. Y bueno, los esperamos a que nos acompañen el lunes, 6 de la tarde. Esa paraliturgia y renuncia solo la podrán ver en vivo. No se va a dejar en el canal de YouTube. El martes 8 de abril tendremos un rosario de reparación eucarística. Nuestra compañera, mi compañera Denise y yo les invitamos a que nos acompañen. 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y el próximo miércoles tendremos de nuevo con nosotros al Padre Jesús Leonardo Rebollo León, y él nos va a hablar en el último de los seminarios de Cuaresma 2025. El tema es enviados a la misión. Los esperamos a que nos acompañen en todos los eventos. Que tengan un muy bendecido día y muchas gracias por habernos acompañado. ¿Tienes algo que comentar, Denise? ¿No? Ok. Estaba viendo que hay comentarios en el chat, pero creo que solamente dan las gracias. Gracias, Nancy. Sí, muchas gracias a todos. Y pues sí, el padre pidió que le hiciéramos un resumen. Vamos a copiar todos los comentarios y se los vamos a enviar al padre y ver si nos puede enviar un videíto con las respuestas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un muy bendecido día y los esperamos en los siguientes eventos del apostolado. Gracias.